de abrir el grifo y ver que sale agua, la emoción es tal que Claro, prácticamente está frente a un milagro, se prácticamente. ponen a llorar ante Claro, pero eso es una realidad del mundo de hoy. Claro, O sea, lo que ocurre es que nosotros estamos acostumbrados a directamente girar el grifo y tener agua. Hay gente que para eso constituye ya un milagro. Claro. Entonces, depende y varía mucho el valor que le otorga al recurso una sociedad que está acostumbrada ya desde hace mucho tiempo a contar con esa disponibilidad del recurso frente a una sociedad que se maneja con muchas más restricciones. La pregunta apuntaba a que hace algunas semanas surgió una discusión aquí en nuestro país, producto de que un dinero que estaba destinado a la construcción de un escenario deportivo, cultural, se va a destinar a invertir en mejorar las condiciones del agua potable en determinadas partes del país. ¿Los gobiernos invierten lo suficiente en tener el agua en condiciones? Lo que ocurre es que el político generalmente está pendiente de la realización de obras que tengan un alto impacto visual, que sean obras que perduran durante mucho tiempo, pero que sobre todo la ciudadanía permanentemente cada vez que pasa por un lugar las vea y recuerde que tal político hizo tal obra. El tipo de inversiones en infraestructura hídrica generalmente no se observa, no es visible, la ciudadanía generalmente no alcanza a visualizarla y por lo tanto hay que ponerse en el lugar de cuáles son los incentivos del político. El político tiene el incentivo de mostrar que está haciendo cosas, tratar de captar gente que sea adepta a sus fines y posibilite un mayor caudal de votos. Por lo tanto, todo lo que es la inversión en infraestructura vinculada con redes colectoras cloacales o con redes de abastecimiento de agua potable, que generalmente están debajo de la tierra y muy poca gente lo ve, para el político constituye una ganancia en términos de votos muy, muy escasa. Lo que habría que cambiar es justamente esa mentalidad en la clase política. Ahora, Eduardo, está la clase política, pero después están los empresarios, digamos, las empresas, las industrias, cada uno desde nuestro lugar, hasta desde nuestra propia casa. Sí. Es decir, es un compromiso que va mucho más allá del político, el tema del agua. Totalmente. ¿Y por dónde se empieza entonces? Además de que la gente ya de por sí tome conciencia cuando va a abrir el grifo de que no puede ser un agua que se pierda mientras hacemos otra cosa, ¿no? Bien, entre tanto que se va generando este proceso de cambio cultural, porque un proceso de cambio cultural lleva un tiempo importante para que se traduzca, puede llegar incluso a pasar una generación completa para efectivizar un cambio cultural. Desde el ámbito que medianamente manejo, que es la economía, se pueden ir planteando una serie de incentivos para que se materialice ese ahorro del recurso hídrico. Por ejemplo, un buen sistema tarifario adecuadamente diseñado puede constituir una herramienta muy efectiva, muy eficaz para que te suban el precio. Controlar literalmente el recurso. Supongamos que durante los primeros 10 metros cúbicos que consumís en el mes, vas a pagar una tarifa relativamente baja, porque esos 10 metros cúbicos te van a permitir satisfacer necesidades básicas, pero a partir del metro cúbico número 11, la tarifa claro, y ahí se entras eleva. en un tema político. La tarifa se eleva y al elevarse te genera incentivos como para que justamente no caigas en ese rango más alto de tarifa y te induce a un ahorro. Escalón. Exacto. Acá, por ejemplo, se motiva mucho el ahorro eléctrico, ¿no? Con distintas políticas. Porque tú sos de Chile, vamos a aclarar. De Argentina. De Argentina. Eduardo, pero nosotros, por ejemplo, ahora con todo el tema de la contaminación de algunos acuíferos en Uruguay, se dio el tema de empezar con multas rigurosas, ¿verdad? Bien. A industrias y demás que vuelcan justamente sus residuos a esas cuencas. La multa y la fiscalización es fundamental también. Fundamental, fundamental. Es fundamental que el Estado tenga una herramienta clara de control, que cuente con un financiamiento apropiado para que ese control sea efectivo y para que, una vez que controla, pueda de alguna manera premiar o castigar a quien cumple o no cumple con la normativa que el Estado ha fijado. Entonces estamos hablando ya de tres partes importantes. Por un lado, el cambio de conciencia desde el punto de vista de la sociedad. Por otro lado, la incorporación de incentivos económicos, quizás a través de una tarifa. Y fundamentalmente la tercera pata, podría ser desde esta mesa, es un efectivo control
por parte del Estado para que aquel que incumple sea efectivamente castigado y que el costo que tenga que asumir sea representativo del daño que ha generado, no meramente una multa simbólica o un castigo leve, sino algo que realmente sea consecuente con el daño que se ha estado generando. Vos sos economista, recién lo decías. El vínculo que hay entre el agua y la economía de un país, ¿cómo lo podés explicar, cómo lo podés definir? Bueno, en realidad lo que la economía hace es proveer una serie de herramientas, una serie de instrumentos, también otras ciencias lo hacen, pero estas herramientas, estos instrumentos, lo que buscan es justamente generar en los individuos incentivos como para que modifiquen su conducta en la consecución de un objetivo que se considere socialmente deseable. Básicamente entonces está en la colocación de adecuados instrumentos económicos y financieros, que pueden ser el caso de una tarifa, el caso de subsidios, en algunos casos que efectivamente lo ameriten, tasas. Claro, todo lo que es la gestión, como decíamos. Exacto, pero siempre, y no olvidando de que no constituyen los únicos instrumentos y las únicas herramientas para garantizar una gestión eficiente. También tenemos que ser coherentes al diseñar instrumentos económicos que sean consistentes con instrumentos normativos, con instrumentos legales, con políticas educativas. Los instrumentos económicos por sí solos no nos van a permitir resolver el problema. Eduardo, rápidamente para ir concluyendo, ¿es descabellado pensar en guerras mundiales por el agua a futuro? ¿O es por lo pronto mucho más real de lo que uno cree? Resulta tan descabellado, pero si uno se pone a analizarlo en términos de flujos de agua que van de un país a otro, y ve a la guerra del agua como de esa manera, intercambios de agua, no necesariamente tiene que ser esa guerra desde un punto de vista o de una concepción bélica. Claro. Lo que estamos observando es que hay grandes transferencias y que ya se están dando, grandes transferencias de agua detrás de los productos que son altamente intensivos en el uso de este recurso hacia países que no tienen suficiente cantidad del recurso hídrico. Entonces, países como Uruguay, países como Argentina, en la plantación, donde se buscan territorios nuevos para producir. Que son grandes exportadores de materias primas. Detrás de esas materias primas implícitamente hay una cantidad de agua importantísima, que son flujos que implícitamente se están transportando, se están trasladando hacia otras regiones. Entonces quizás no sea una guerra en el sentido bélico del término, pero quizás sea más bien en el orden comercial. Bien, muy interesante, Eduardo Comellas, gracias por habernos acompañado. Por favor, un gusto, muchas gracias. Y buena estadía entonces aquí en Uruguay. Gracias, muy amable. Y que afloje el agua en realidad.